el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde oiga. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En
corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Híjole. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Los agarré descuidados. Bueno, vamos a seguir con el estudio que tenemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y veníamos hablando de la santidad, un llamamiento a una vida santa. Y ahora vamos a continuar con un tema que tiene que ver con el anterior, que es que el Señor demanda respeto y reverencia. Y para nuestros tiempos, esto es una fuerte llamada de atención. Dios demanda, recuerden que Dios no ruega, Dios no suplica, Dios demanda, es Dios. ¿Verdad? Dios demanda respeto y reverencia. Y eso lo vamos a estar estudiando del verso 17 al verso 21. Verso 17 al verso 21. Vamos a leer lo que dice ahí el texto. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces nos vamos a abocar los próximos domingos a ir estudiando este texto, donde el título, les repito, es que el Señor demanda respeto y reverencia. Volviendo un poquito atrás, ¿de qué veníamos hablando? Veníamos hablando de santidad. Solamente para recordar un concepto, como Dios es santo y apartado de toda especie de mal y de contaminación, todos los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos una vida nueva, también tenemos que tener una vida santa, es decir, una vida apartada de todo mal y de toda contaminación. ¿Verdad? Como dice el Señor, sed santos, no como yo soy santo, porque no es un asunto de imitar. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. A raíz de esto, de lo que venimos viendo, nuestra vida necesita manifestar respeto y reverencia a Dios en todo lo que hacemos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea paseando, sea donde sea. Nos tenemos que distinguir por respeto y reverencia, pero por un respeto y una reverencia real. Cuando éramos jóvenes y empezamos a hacer algunas cosas que tal vez no estaban bien, tal vez alguno de aquí fumó o le dio por tomar licor o qué sé yo, ¿verdad? Cosas que en la juventud se empiezan a dar. Podíamos estar fumando delante de cualquier persona, menos delante de los papás. ¿Verdad? Respeto y reverencia. Tal vez alguno tuvo el vocabulario un poco soez y decía palabras ahí fuera con los amigos, pero algo pasaba que cuando llegaba a la casa su vocabulario cambiaba y una sola mala palabra no salía de su boca, porque había respeto y reverencia. Ahora, nuestro Dios habita en nosotros, está con nosotros. Y debemos de tener ese respeto y esa reverencia a un Dios que siempre está presente, a un Dios que siempre está cercano.
No es que, como decía alguien a manera de chiste, llegaba el hombre y de lunes a jueves siempre estaba leyendo su Biblia y orando, y el viernes cuando llegaba de trabajar, guardaba su Biblia, le ponía un trapo como diciendo para que Dios no vea lo que voy a hacer, se alistaba porque se iba de fiesta. No, Dios le va a acompañar donde quiera que vaya. Si usted es creyente y usted entra a un bar, adivine a quién metió al bar. Así de simple es. Se nos olvida que Dios es un Dios presente, y más que presente, es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener respeto y reverencia a Dios. Y este respeto y reverencia las ofrecemos por algunas razones que son las que vamos a ir estudiando. Entonces nos vamos a ver ese verso 17 y dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la causa, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mi primer pregunta aquí es: ¿qué es invocar? ¿Qué es invocar? Normalmente usted escucha esa palabra en un contexto negativo, ¿verdad? Cuando están en una película y están invocando al enemigo. ¿Qué es invocar? Bueno, la palabra invocar significa, la voy a leer, dice, es llamar sobre nosotros por ayuda, pero siempre en una actitud de adoración. La repito. Es llamar sobre nosotros por ayuda, pero siempre en una actitud de adoración. Así que si invocamos por Padre, estamos invocando a Dios para que esté sobre nosotros, rogando su ayuda, y por lo tanto nosotros siempre en una actitud de adoración. Ahora ya empezamos como a entenderlo, como a ir profundizando paso a paso. Y si invocáis por Padre. No vamos a avanzar más allá de eso hoy. Así que vamos a centrarnos un poquito en esto. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. A esto le conocemos como los atributos de Dios. Son los atributos de Dios. Hay atributos de Dios que solo los tiene Dios. Solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipresente y solo Dios es omnipotente. Los ángeles no tienen estos atributos. Ni las personas tenemos estos atributos aunque seamos cristianas. Son los atributos intransferibles del Señor. Así se le conocen. Ahora, hay atributos de Dios que son transferibles, como el amor, la misericordia, y hay varias más que podríamos citar, que sí, el Señor cuando nos da de su Espíritu, nos transfiere sus atributos. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, que el amor de Dios, no el amor natural, sino el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Entonces ahí tenemos un atributo transferible de Dios. Dios es misericordioso. Y nos pide que seamos misericordiosos, porque dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pero para que nosotros podamos ser misericordiosos como Dios es misericordioso, Dios tuvo que habernos dado ese atributo que solo lo tenía Dios en primer lugar. Pero ahora, como hijos de Dios, también lo tenemos nosotros. Y ahí podríamos seguir en la lista. Ahora, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, como les decía, pero como consecuencia de su amor, Dios es para cada creyente un padre. Conversaba esto con el hermano Ronnie un día de estos y le decía que el riesgo de este mensaje es que la gente lo entienda de una manera romántica, de una manera sentimental. Es como si Dios fuera mi padre. No, Dios no es como si fuera un padre. Dios es un padre. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta asimilar que el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, pueda llegar a ser un padre personal.
Es un padre colectivo, porque es un padre para su iglesia, pero es un padre personal. Y no es un padre lejano, sino que es un padre cercano. Esta es la verdad que necesitamos aprender. No meramente saber como conocimiento. El conocimiento envanece. Si yo solo lo sé, pero no lo quiero experimentar, el conocimiento no me está sirviendo de mucho. Decían de un hombre que tenía una fuerte jaqueca y alguien le recomendó, tómese unas aspirinitas. Y el hombre compra una caja de aspirinas. Al día siguiente vuelve y le dice, ¿cómo estás? Peor. ¿Y no se tomó las aspirinas? Sí. Sí las compré, pero se me olvidó tomarlas. ¿Okay? La aspirina es eficiente para el dolor de cabeza, pero solo es eficaz si se la toma, ¿verdad? Yo sé algo de Dios, pero si esto que yo tengo de Dios no lo vivo, no me sirve, no me funciona, no me ayuda. Dios es un padre y es un padre cercano. Y como es un padre cercano, es un padre responsable. Es un padre responsable. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, verso 11. Recuerden que estamos estudiando Primera de Pedro, pero aquí vamos a visitar la Biblia en diferentes lugares. Y una de esas es este de Mateo capítulo 7, en el verso 11. Les voy a leer del verso 7 para tener el contexto. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y tenemos aquí entonces un modelo de padre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas cuando se las pidamos? Es un Padre cercano. Pero notemos que es como una idea que el Señor Jesucristo tiene. Y esto se va a enrolar mucho con lo que estamos estudiando los miércoles sobre el tema de la oración. Nunca es coincidencia. Si yo me voy ahí al capítulo 6 de Mateo, y los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, y el Señor ya les da el modelo de la oración. ¿Con qué empieza el Señor? Vosotros pues oraréis así. ¿Y qué dice? Padre. ¿Cuál es la primera enseñanza? No es cómo orar, ni qué tengo que decir, ni cómo me presento delante de Dios. La primera enseñanza es aprender que Él es Padre, que Él es mi Padre. Es un Padre personal, ¿verdad? Y esta idea de Padre solo en el Evangelio de Mateo la vamos a encontrar 17 veces. O sea, es una enseñanza constante, que necesitamos aceptarla. Nos cuesta aceptar que Dios es un Padre y sobre todo un Padre cercano. Nos cuesta. Cuando estamos orando, ¿cómo empezamos nuestras oraciones? Piensa en su oración.
Yo no puedo ocultar las mías porque si usted va y las escucha, usted está claro cómo me refiero en mis oraciones. Veo esta enseñanza y se me abren los ojos y digo, Le decimos, Señor, yo te pido. O Dios mío santo, yo te pido. ¿Cuántos en sus oraciones se refieren a Dios como Padre? Que se acercan y le dicen, Padre. Es que en nuestras oraciones nosotros marcamos como una distancia con Dios, ¿verdad? Y Él está ahí en su trono y yo estoy aquí a lo lejos y me acerco y le digo, Señor, yo te pido, oh Dios mío santo, yo te pido. Cuando el Señor está diciendo que quiere una relación de confianza, una relación de cercanía. Dios no quiere un distanciamiento con nosotros. Dios quiere estar en una cercanía constante con nosotros y tan constante que mora en nosotros. Por eso dice lo que dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué me voy a alcanzar confiadamente? Porque el que está ahí es el omnipotente, pero el que está ahí sentado es mi Padre. Entonces, como Padre yo me le acerco, acorto la distancia que tengo con Él, lo conozco mejor. A veces, si esto fuese en un plano físico, diríamos, es que yo le conozco a lo lejos, nunca lo he tenido así cerca, cara a cara, para poder decirle cómo son sus facciones. Porque por alguna razón, como que no nos atrevemos a tener esa cercanía con el Señor que el Señor quiere que la tengamos. Así que yo lo entiendo, lo aprendo, lo medito, empiezo a tener confianza que tal vez antes no la tenía tanta y ahora me acerco al Padre con mayor confianza. Y si hay necesidad o circunstancias o angustia en el corazón, pues todavía mayor necesidad de estar delante de Él clamando con esa confianza. Y me doy cuenta que yo tengo que cambiar. Que hay algunas cosas en mi vida que no es que estaban mal, estaban bien. Pero bien no es suficiente. Y Dios quiere que estén mejor. Y a veces mejor no es suficiente. Dios quiere que sean excelentes. Y a veces excelente no es suficiente. Dios quiere que sean perfectas. ¿Me explico? No es que estamos hablando de que hay un pecado en la situación en la que tenemos. Pero necesitamos un crecimiento en esa relación con Dios. Un avance en esa relación con Dios. Y como les digo, si ustedes buscan una de las oraciones de los cultos de oración, cuando me ha tocado a mí la oración, usted va a encontrar que cada 3 palabras digo Señor. Bueno, necesito pasar de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo perfecto. Tengo que seguir creciendo. Entiendo que necesito seguir creciendo en esa área de relación con Dios, que al final es la área más importante que tenemos. Porque si sé que estoy bien con Dios, por más difícil que sean las cosas que me rodeen, sé que todo va a estar bien conforme a la voluntad de Dios. Y podría decir esa frase, bueno, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es un nivel de confianza. Sin embargo, sigue habiendo respeto. ¿Sí? Sigo honrando a Dios, sigo siendo reverente delante de Él. Pero sé que ahora puedo tener esa cercanía con mi Padre Celestial. Y acortamos entonces la distancia. Si Dios no es mi Padre, esto es un problema. Porque si Dios no es mi Padre, quiere decir que aún estoy en condenación.
quiere decir que si me muero en este momento, me condenaría eternamente. Y como dice una frase que vi por ahí, el infierno no está lleno de personas que Dios rechazara, sino de personas que rechazaron a Dios. Porque hay que entender que este Dios omnipotente, maravilloso y lleno de amor envía a su Hijo para la salvación de todas las personas, no de algunas personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún dice, Dios no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por si fuera poco, afirman con un mandamiento, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. O sea, lejos esté de nosotros pensar que Dios está interesado en que la gente se condene. El negocio de Dios no es llenar el infierno de almas. El negocio de Dios no es ver sufrir las almas, ver sufrir a las almas en una condenación eterna. Los negocios del Padre implican el amor al prójimo y la salvación de ese prójimo, para que siendo perdonado de sus pecados, lavado con la sangre de Cristo, venga a ser hecho un hijo de Dios. Y el día que sea llamado a la gloria eterna, pueda disfrutar de esa herencia que solo los hijos de Dios pueden tener. La herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que ya habíamos analizado anteriormente en este estudio. Así que, si yo no puedo llamar a Dios Padre, es una situación que en este momento tiene solución. Para el que no conozca al Señor como Salvador, tiene solución. Y dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. O lo ponemos más directo, hoy es el día de su salvación, si es que usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Y si le entrega su corazón a Cristo, bendito sea porque hay fiesta en los cielos. Seguimos avanzando. Juan capítulo 3, verso 18. Juan capítulo 3, verso 18. Voy a leer desde el 16. A veces pensamos que el verso 16, ahí quedó la conversación que el Señor tenía con Nicodemo. Pero el Señor quería que Nicodemo entendiera para que Nicodemo llegara a tomar una decisión en su vida. ¿Okay? Yo no veo que Nicodemo se haya convertido en este momento. Tal vez se convirtió al día siguiente o de los 6 meses que pasaron. Pero ciertamente esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo empezó a trabajar en su mente, fue una semilla que se sembró en su corazón y que fructificó para ser salvo. Y queremos leerla para que tal vez alguien la atesore en su corazón y pueda en su momento recibir a Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabía usted que ese versículo existía? Pero no se queda ahí, avanza. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué viene la condenación? Por no creer.
Es que por los pecados que cometí, es que los pecados que cometí ya se resolvieron en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de esos pecados en la cruz del Calvario, y como la paga del pecado es muerte, ya Él murió en sustitución de cualquier pecador. Así que el problema de los pecados está resuelto. Pero si la persona no cree en el Señor, ha rechazado la salvación que Dios le dio. Y entonces, ¿qué es lo que le condena? El no creer. Dice, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así le hablamos a las personas de Cristo. Una vez le testificaba a una señora, solamente le testificaba. Y al final ella me dijo, yo no puedo recibir a Cristo. Porque yo vivo en unión libre y yo a Él no lo voy a dejar. No puedo hacer nada, ¿verdad? No voy a ponerme a discutir sobre el tema, ni mucho menos. Pero el problema es cuando las personas aman más las tinieblas que la luz. O sea, aman más su pecado que la salvación que el Señor les está dando. Porque sus obras son malas. O sea, no hay arrepentimiento. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y en un mundo que vive en tinieblas, ¿quién las reprende? Pero cuando venimos a la luz, ¿qué pasa? No necesitamos que nadie nos reprenda porque nuestra propia conciencia nos acusa. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y bueno, ya nos queda un poquito más claro el asunto. Somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios no como el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Porque el Señor Jesucristo es un hijo eterno. Ahora, si el Señor Jesucristo es un hijo eterno, es porque tiene un Padre eterno y viceversa la idea. Y aquí ninguno de nosotros tenemos eternidad. Tuvimos un inicio, ¿verdad? Pero sí somos hijos de Dios por adopción. Aquí tenemos que tener la idea de adopción. Antes Dios era el juez y nosotros las criaturas. Ahora Él es el Padre y nosotros los hijos. ¿Cómo pasamos de esta condición a esta condición? Por el amor de Dios, al habernos dado al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. O sea, pasé de muerte a vida, de criatura a hijo, de condenado a salvo, por adopción. Dios me adopta. Vea lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. Vamos a visitar 2 libros de la Biblia para dejar afirmado esta idea. Efesios capítulo 1. Verso 5. Leo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Entonces somos hijos de Dios por adopción. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso
15. Dice, voy a leer del 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese Abba es como el primer balbuceo de un bebé, ¿verdad? Y por alguna razón primero dicen papá y después dicen mamá. Algo teníamos que ganar, ¿verdad? Abba, Padre. Entonces somos hijos de Dios por adopción. Sin embargo, la idea de adopción que nosotros tenemos no es la que Dios tiene. A veces alguien dice, mire, es que ese matrimonio no podía tener hijos y adoptaron un hijo y lo aman tanto. De un momento a otro, la señora quedó embarazada. ¿Y qué es lo que dice la gente? Pobre adoptado. Ya no lo van a querer igual. Es algo como que se juzga muy fácilmente. Yo no sé lo que es amar un hijo por adopción. ¿Verdad? Tengo 3 hijos y los amo mucho, pero nunca tuvimos un hijo por adopción. Pero me parece muy extraño que una persona le vaya a dar la espalda a un hijo solo porque sea adoptado. Eso como que no encuadra, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Mucho menos siendo Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Pero no nos deberíamos de sentir extraños con Dios por ser adoptados. Porque en el momento en que fuimos adoptados, vea usted el amor de Dios tan maravilloso, que se acerca, voy a hablar en singular. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y en la fila de lo vil y lo menospreciado del mundo, seguro yo iba de último. Y ahí llega Dios, me encuentra, me habla con amor. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encuentra, me habla, me llama. Y llego a conocerlo como Salvador y ahora soy hijo de Dios. Pero para Dios eso no era suficiente. Él quería hacer algo todavía más por mí. Y en el momento en que recibí al Señor Jesucristo, es el mismo momento en que fui llamado hijo de Dios en el cielo, delante del Padre. Ahora soy su hijo. Pero en su misericordia, Él me toma a mí, vil pecador, perdonado ahora, y envía a su Espíritu Santo a morar en mí. No a estar conmigo, no a ir delante de mí, ni detrás mío, ni sobre mí, sino a vivir en mí. Y esta es la historia de todos los que somos hijos de Dios. Y ahora que Dios habita en mí, usa una frase que a veces la pensamos a nivel de edificios y no a nivel de persona. No sé, bueno, tal vez usted, me imagino, ha entrado a alguna iglesia, algún templo católico. ¿Y qué es lo que se hace en un templo católico? Normalmente lo único que yo no escucho en un templo católico es a alguien hablando fuerte más allá del que está al frente, ¿verdad? Y aunque no haya nadie, por alguna razón todo el mundo siempre está susurrando. Siempre hay como un respeto por los lugares donde se menciona el nombre de Dios. Siempre. Esa idea de templo que se manifiesta ahí, esa idea de templo
Dios la traslada a nosotros. Y vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Ya me parecía. Verso 19 dice, voy a leer del verso 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora, soy hijo de Dios, y aunque yo me mire al espejo y a veces me menosprecie, tal vez por recordar cosas del pasado, el Señor me recuerda que ahora en el presente soy un hijo de Dios. Y que en el futuro soy un hijo de Dios. Y lo que el Señor está viendo en mí como persona física, está viendo un templo. El templo del Espíritu Santo. Eso que el Señor ve como el templo del Espíritu Santo, yo a veces lo veo como menosprecio, pero Dios lo sigue viendo como el templo del Espíritu Santo. El problema es que cuando yo me miro con menosprecio, es fácil que pueda menospreciar también a los demás. Y en lugar de tener respeto por los hermanos, lavados con la sangre de Cristo, hijos de Dios, les miro con menosprecio, les miro con soberbia, les miro con orgullo, les miro mirando como debajo del hombro. Estoy faltándole a la norma del amor divino, de amar al prójimo como a mí mismo. Yo quiero verme como Dios me ve. Estoy cansado de verme como yo me quiero, como me veo. Estoy cansado de estarme criticando y de estarme señalando, porque de todas esas cosas me arrepentí, Dios me perdonó y dice la palabra de Dios que todo lo echó en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Y que debería de estar dejando de ver hacia atrás, porque el remordimiento no nos ayuda a nada. Y como dice la palabra de Dios, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Pero si lo quiero en mi vida, en una vida de reverencia delante de Dios, de entender que soy el templo de Dios, también necesito quererlo para mi esposa y para mis hijos, y necesito quererlo para mis hermanos en Cristo. Hay personas que les cuesta olvidar. Fíjate que fulano de tal se convirtió y se convierte y empieza a andar en Cristo y empieza a dar buen testimonio, empieza a servir al Señor y un día el Señor lo llama a, no sé, a ser un evangelista y está predicando en algún lugar y las almas vienen a Cristo y no falta el que viene atrás y dice, no, pero yo sé quién es ese era un ladrón. Y no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes que critican creyentes. De creyentes que no ven a sus hermanos como Dios los está viendo, como templos del Espíritu Santo. Creyentes que murmuran contra otros creyentes, y eso es un pecado del cual debemos de arrepentirnos. Porque de todas maneras tienen un Padre que es el que se debe encargar si hacen bien, si hacen mal, no nosotros. Respeto y reverencia a Dios y a los que Dios ama también.
Y es que nos ha dado el Espíritu Santo. Dice, les leo un texto de Efesios 1:13, por los que apuntan, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por el oír, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, no de vuestra condenación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Paréntesis sobre esto. Han escuchado tanto de la tribulación y que el sello y que el 666. De eso sabemos más que lo que Dios dice del sello que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros y que nos identifica como propiedad de Dios. Somos de Él. Y esto, bueno, nos llevaría para otras predicaciones maravillosas, pero tengo que mantenerme en el tema. Pero es lindo poder profundizar en eso. Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia
lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.